Hola estimados y estimadas estudiantes, espero se encuentren muy bien. Este es el video que corresponde a la semana 12. En este video vamos a estar hablando sobre la teoría y algunos ejemplos del tema de razones y circunferencia trigonométrica. Iniciemos. Antes de, iniciar vamos a empezar hablando sobre algunas nociones básicas de trigonometría, que quizá algunos y algunas de ustedes lo recuerden del colegio. Ok, vamos a iniciar hablando entonces sobre razones trigonométricas de ángulos agudos. Iniciamos, recordando que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel triángulo eh, que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos como un triángulo rectángulo. Ahora bien, el triángulo rectángulo nosotros podemos nombrarle los lados de diferentes maneras. Es decir, existen los catetos y existe la hipotenusa. ¿Qué son los catetos y y qué es la hipotenusa? Bueno, la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Entonces veamos, nosotros tenemos el ángulo recto por acá y opuesto tenemos la hipotenusa. En este caso la hipotenusa es el segmento CA o AC. Y los dos lados restantes, es decir, los lados que forman el ángulo recto, es lo que nosotros vamos a llamar como catetos. Ahora sí, nosotros tenemos ángulos que se forman dentro del triángulo. Tenemos obviamente el ángulo recto, tenemos un ángulo que mide alfa, o que llamamos alfa, y el otro, bueno, va a tener medida 90 menos alfa. Eso por ciertos resultados de los triángulos. Recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo, es decir, la suma de estos tres ángulos que yo señalo por acá, debe ser 180. Si este mide 90 y este mide alfa, este tiene que medir 90 menos alfa. De ahí es el resultado. Y nosotros podemos definir con este ángulo alfa las razones trigonométricas. Entonces, como les mencioné, eh, basados en los catetos y la hipotenusa. Por ejemplo, el seno de alfa siempre va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, nosotros nos ubicamos sobre el ángulo. En este caso, nosotros tenemos el ángulo alfa. Y nosotros decimos, bueno, el seno de alfa siempre va a ser cateto opuesto, es decir, el lado que está opuesto, que en este caso es C. C es la medida, ¿sí? C es un número real, al igual que A minúscula y B minúscula. Entonces, todos los que están en minúscula son números reales. Entonces, el seno sería cateto opuesto, que en este caso es el C, sobre la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser B, en este caso. Esa va a ser la medida de la hipotenusa. Entonces, nosotros decimos que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, C sobre B. Ahora bien, vamos a ver cómo se define el coseno. Bueno, resulta que el coseno es el cateto adyacente. Y nosotros decimos, bueno, ¿y qué es eso? Bueno, el cateto adyacente es el que no es el opuesto, básicamente. O el que es un lado del ángulo. En este caso, vean que corresponde a A. A va a ser el lado de ese ángulo, el lado adyacente. Entonces nosotros tenemos, bueno, cateto adyacente entre la hipotenusa. Y así es como nosotros definimos el coseno de alfa. Y por último tenemos la tangente. Pero bueno, ¿qué es la tangente? Eh, la tangente es la división entre sus catetos, entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, si nosotros queremos saber quién es la tangente de este ángulo, que tenemos por acá, tangente de alfa, eso es igual al cateto opuesto, que ya vimos que era C,
entre el cateto adyacente que es A. Entonces, importante que ustedes se aprendan estas razones trigonométricas. Seno es cateto opuesto entre hipotenusa, coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Y ahora sí, podemos definir eh, las inversas proporcionales de estas funciones. ¿Cuáles serían? Ah, bueno, veamos. Tenemos cosecante, que así se llama esta función, CSC de alfa, se le llama cosecante y literalmente es invertir esta fracción. Vean que nosotros tenemos, mira, el seno de alfa es cateto opuesto entre hipotenusa, entonces el cosecante va a ser hipotenusa entre cateto opuesto. Muy importante, estas funciones se tienden a confundir. Por ejemplo, el seno va con el cosecante y el coseno va con la función que se llama secante. Entonces vean que si nosotros nos guiamos por la sintaxis del nombre, a nosotros nos suena más como, mira, el seno es como con secante y el coseno es con cosecante, pero no. Hay que tener bien claro eso. El seno y el cosecante, el coseno y el secante. ¿Y por qué hago esa relación? Bueno, porque estas funciones, estas últimas tres, cosecante, secante y cotangente, es invertir eh, la fracción de lo que teníamos inicialmente, el seno, coseno y tangente. Tal como les mencioné, el seno de alfa es cateto opuesto entre hipotenusa, el cosecante es hipotenusa entre opuesto. Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, secante es hipotenusa entre cateto adyacente. Y tangente es opuesto entre adyacente, pero cotangente es adyacente entre opuesto. Y eso siempre guiándonos con el ángulo al que le queremos sacar el ángulo. Al que le queremos sacar dice al seno, el coseno, tangente o la razón trigonométrica que nosotros queramos. Ahora bien, es importante también para trabajar con trigonometría recordar el teorema de Pitágoras. Un teorema bastante famoso, es bastante conocido. Creo que la mayoría o todos y todas en algún momento lo tuvieron que haber trabajado en secundaria. Y recordemos, el teorema de Pitágoras, bueno, nos permite obtener las medidas de los lados de un triángulo rectángulo siempre que tengamos la medida de otros dos catetos. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Bueno, me dice lo siguiente, en un triángulo rectángulo siempre se cumple que la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos es igual al cuadrado de la medida de la hipotenusa. Y uno, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, nosotros recordemos el dibujito anterior. Entonces, lo que nos dice es, bueno, si yo elevo al cuadrado la medida de los dos catetos, vean que la medida de los catetos en este caso es A y C, es decir, si yo pongo A al cuadrado más C al cuadrado, es decir, sumo el cuadrado de la medida de los catetos, esa suma va a ser igual al cuadrado de la medida de la hipotenusa, es decir, a B al cuadrado. En resumen, esto es lo que me dice el teorema de Pitágoras. Si yo tengo que la hipotenusa mide B, que un cateto mide A y el otro cateto mide C, yo puedo decir que B al cuadrado siempre va a ser igual a A al cuadrado más C al cuadrado. Y eso siempre, siempre se va a cumplir. Ese ejercicio, bueno, este teorema nos permite resolver distintos ejercicios que luego vamos a estar trabajando ahí con algunos ejemplos para recordar. Eh, Ahora hablaremos sobre los radianes y los grados. ¿Qué es esto de radianes y grados? Bueno, nosotros estamos más acostumbrados a trabajar la medida de los ángulos. Recuerden que los ángulos tienen medida en grados, ¿sí? Pero resulta que los grados no son números reales. Entonces yo no puedo hablar de los grados como comúnmente nosotros hablamos en funciones, por decirlo de alguna manera, y de variable real. Para eso, bueno, entonces existen los radianes. Eh, bueno,
tal como les acabo de mencionar, tanto los grados como los radianes son unidades de medida para los ángulos. Y se establece una relación entre los grados y los radianes, de manera que yo pueda pasar cualquier medida en grados a radianes y viceversa, cualquier medida que yo tenga en radianes a grados. A partir de ahora, generalmente se van a trabajar la medida de los ángulos en radianes. Entonces, si a nosotros nos dan una medida en grados, posiblemente lo que debemos de hacer es trasladarla a radianes. También cuando se haga uso de la calculadora, es muy importante verificar que la calculadora se encuentre en radianes, porque si se encuentra en grados eh, y yo realizo una operación ahí de obtener un valor numérico, me va a dar mal. Entonces siempre tengo que verificar que estemos trabajando en la medida que nosotros tengamos. Si nosotros tenemos el dato en grados, bueno, verificar que la calculadora esté en grados. Si tenemos la medida en radianes, bueno, verificar que también está la medida en radianes. Ahora sí, ¿cómo es esta relación que se da entre los radianes y los grados? Veamos. Resulta que yo puedo decir que pi radianes, así se lee esto, rad, RAD, es como yo voy a denotar los radianes. Y bueno, los grados se denotan con este circulito que está acá. Entonces, yo puedo decir que pi radianes es igual a 180 grados. Entonces, claro, yo vengo y yo digo, bueno, esto lo que dice es lo que acabo de decir, pi radianes equivale a 180 grados. Ahora vamos a ver cómo utilizando esta relación yo puedo pasar de radianes a grados y de grados a radianes. Por ejemplo, vean que en este me piden convertir 750 grados en radianes. Cuando yo quiero pasar de grados a radianes, siempre voy a hacer lo siguiente. Lo que voy a hacer es multiplicar por pi radianes entre 180 grados. Y nosotros, bueno, ¿y eso qué? Siempre va a ser así. De grados a radianes voy a multiplicar por pi radianes entre 180 grados. De manera informal, lo que va a pasar es que los grados se van a cancelar, ¿sí? Digamos la medida de grados. Y bueno, ya me queda a 750. Recuerden que esto es una fracción, acá hay un 1 imaginario bajo el 750, entonces 750 por pi radianes y eh, 1 por 180. Entonces obtengo esto. Obviamente yo simplifico la fracción, que en este caso ya totalmente simplificada, lo que me da es 25 pi radianes. Y así entonces yo pasé de una medida en grados a una medida en radianes. Ahora, ¿qué pasa si me piden lo opuesto? Bueno, si me piden lo opuesto, yo lo que hago es invertir la fracción por la que yo multipliqué. Entonces, si yo quiero pasar de radianes a grados, lo que hago es multiplicar ya no entre pi radianes entre 180, sino entre 180 grados dividido entre pi radianes. De igual manera, lo que va a pasar es, se cancelan los radianes y se cancela el pi. Vean que el pi siempre se debe cancelar en este caso. Y ahora me queda 3 cuartos por 180. Eso es igual a una multiplicación de fracciones, entonces me queda 3 por 180 grados dividido entre 4, que totalmente simplificado obtengo 135 grados. Y estos son algunos ejemplos de cómo pasar de grados a radianes y de radianes a grados. Ahora hablemos un poco sobre el ángulo de referencia. ¿Qué es esto del ángulo de referencia? Bueno, veamos. Eh, el ángulo de referencia es el ángulo asociado a un ángulo en posición estándar que está formado por el lado terminal y el semieje X de tal forma que su medida sea positiva y menor a 90. Y bueno, aquí nos explotó la cabeza, ¿verdad? Primero, que es un ángulo en posición estándar. Segundo, que es el lado terminal. Y nosotros, bueno, y todo eso, ¿qué? Bueno, veamos. Nosotros llamamos que un ángulo está en posición estándar
cuando va en sentido antihorario, primero que todo. Digamos, cuando va en sentido antihorario. Ese es el ángulo en posición estándar. Ahora bien, ¿qué es el lado terminal? Bueno, el lado terminal, recuerden que un ángulo se mide generalmente, digamos, en posición estándar que va del eje X en sentido antihorario hasta un lado, ¿sí? Hasta un rayo que va acá, que en este caso es este rayo que voy a señalar, este. Entonces, del eje X a este rayo. Ese es un ángulo en posición estándar. Ahora sí, ¿quién es el lado terminal? Ah, bueno, el lado terminal es precisamente este rayo, literalmente donde termina ese ángulo. Entonces, desde el eje X hasta donde termina ese ángulo. En este caso, ese ángulo termina en este rayo por acá. Ahora, cuando el ángulo va en sentido antihorario, es decir, en contra de las manecillas del reloj, se dice que la medida es positiva. Si nosotros medimos en sentido horario, es decir, en sentido en la misma dirección de las manecillas del reloj, ese ángulo es negativo. Entonces ahí para tenerlo en consideración. Ahora sí, ya sabemos que es un ángulo en posición estándar, un ángulo que inicia en el semieje X y se extiende hasta un lado terminal en sentido antihorario. Y ahora vean lo que me dicen. Ya una vez que yo sé eso, bueno, me dicen, el ángulo de referencia es el ángulo asociado a un ángulo en posición estándar, ya sabemos qué es eso, que está formado por el lado terminal. Ojo, el ángulo de referencia es el que se forma entre el lado terminal y el semieje X. Ah, bueno, y eso qué, ojo, tiene dos condiciones. Dice de tal forma que su medida sea positiva y menor a 90. Ok, no puede ser mayor a 90, es decir, el ángulo tiene que ser agudo y tiene que ser positivo. Entonces, en este caso yo tengo aquí un ángulo, ¿sí? Un ángulo alfa, ¿sí? Que de hecho es un ángulo negativo, porque vean que va en sentido horario. Esta flechita me indica hacia dónde va. El ángulo de referencia es, digamos, yo ubico donde termina el ángulo, es decir, en este rayo, y yo me voy a ir al eje X. O sea, yo voy a ubicar el semieje X. Semieje X es este que está por acá. Este. Ese va a ser el semieje X. Entonces yo vengo y yo digo, ah, bueno, el ángulo de referencia de este ángulo alfa, el ángulo de referencia siempre va a estar ligado a otro ángulo. En este caso es el ángulo alfa. Ah, bueno, ese ángulo de referencia va a ser precisamente el ángulo que se forma entre el lado terminal y el eje X. Entonces, en este caso sería este. Pero muy importante, no puede ser mayor a 90. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo digo, ah, mira, es que ese es el lado terminal y el ángulo que se forma con el eje X es este? Entonces yo digo, ah, bueno, este es el ángulo de referencia. No, no es el ángulo de referencia. ¿Por qué? Porque este que yo acabo de dibujar por acá, es un ángulo que mide más de 90 grados. ¿Cómo me doy cuenta yo? Bueno, recordemos que cada cuadrito de estos, ¿sí? Cada cuadrito de estos mide 90 grados. Entonces yo veo que tiene un cuadrito de estos completo y aparte otra porción de este ángulo. Así mide más de 90 grados. Entonces ese no puede ser el ángulo de referencia. El ángulo de referencia es el que mide menos de 90. Entonces si yo vengo y yo digo, ah, sí, mira, es este el ángulo de referencia. Ahora veamos qué más por acá. Vamos a ver. Acá tenemos, nos indican los cuadrantes, ¿sí? Este es el que se llama primer cuadrante, así se va a llamar. El plano cartesiano nosotros lo podemos dividir en cuatro, que es este primer cuadrante, todo esto que está por acá. Tenemos el segundo cuadrante, que va a ser este que voy a marcar acá en amarillo.
Esto es el segundo cuadrante. Tenemos un tercer cuadrante que lo voy a marcar acá en verde. Vamos por acá. Y por último, el que voy a marcar en azul, que es el cuarto cuadrante. Entonces, aquí está el cuarto cuadrante. Resulta que yo puedo obtener el ángulo de referencia viendo la gráfica, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si a mí no me dan la gráfica? Bueno, muy sencillo. Hay una manera de obtenerlo algebraicamente. ¿Cómo hago yo eso? Dependiendo de en cuál cuadrante se encuentra el ángulo original. Por ejemplo, bueno, el lado del ángulo terminal. Entonces, bueno, vamos a asumir en este caso que el ángulo está entre 0 y 2pi. Es decir, si nosotros pasamos eso a grados, entre 0 grados y 360 grados. Una vez que nosotros hacemos eso, bueno, nosotros decimos, si el lado terminal de alfa está en el primer cuadrante, el ángulo de referencia es igual a alfa. Veamos un ejemplo. Digamos que este es el lado terminal del ángulo que yo quiero ver. O sea, este es alfa. Ese es alfa. ¿Quién es el ángulo de referencia? El ángulo de referencia es el ángulo que se forma entre el eje X y el lado terminal, es decir, este mismo ángulo. ¿Por qué no puede ser este otro? Bueno, no puede ser ese otro por la misma razón que mencionamos anteriormente. Ahora sí, eso es para cuando pasa, cuando está en el primer cuadrante. Si está en el primer cuadrante, ángulo de referencia es igual al alfa. Ahora vamos a ver qué pasa si está en el segundo cuadrante. Si está en el segundo cuadrante, vamos a tener que la medida del ángulo de referencia va a ser pi menos lo que mide alfa. Lo mismo para el tercer cuadrante, solo que ahora el tercer cuadrante el ángulo de referencia va a ser igual lo que mide alfa menos pi. Y el ángulo de referencia, si el lado terminal está en el cuarto cuadrante, es 2pi menos alfa. Entonces ahí tenemos el algoritmo, o sí, la formulita para determinar el ángulo de referencia según donde se encuentre el lado terminal del ángulo original. Eh, ok, hay que tener ciertos cuidados ahí. Y bueno, con los ángulos que a nosotros nos den. Por ejemplo, cuando la medida es mayor a 2pi. ¿Qué pasa si la medida es mayor a 2pi? Bueno, lo que pasa es que le da una vuelta completa al, eh, al plano, por decirlo así, y vuelve a iniciar otra vez. Entonces, que es tal como se muestra aquí en el dibujo. Da una vuelta completa, ¿sí? Dio una vuelta y vuelve a iniciar. Cuando eso pasa, el ángulo va a ser mayor a 2pi. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué es lo que hacemos para obtener el ángulo de referencia? Bueno, lo que vamos a hacer es tomamos el ángulo que nos den, que va a ser mayor a 2pi, y lo vamos a dividir entre 2pi. Y ahora sí, una vez que nosotros hacemos eso, que lo dividimos entre 2pi, lo que a nosotros nos da esa división, es decir, eh, lo que nos dé eso, bueno, con eso vamos a trabajar, perdón, vamos a trabajar con el residuo de esa división. Entonces, si el ángulo es mayor a 2pi, lo dividimos entre 2pi y trabajamos con el residuo de esa división. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la medida es negativa? Bueno, cuando la medida es negativa es lo que mencionábamos, va en sentido sentido horario, perdón, en la misma dirección de las manecillas del reloj. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Bueno, en ese caso lo que hacemos es que determinamos el ángulo positivo entre 0 y 2pi que tiene el mismo lado terminal. Y bueno, ¿y eso cómo se hace? Bueno, luego vamos a ver un par de ejemplos ahí para verlo. No quiero extenderme mucho en este video porque veo que voy a durar mucho, todavía me falta y ya voy por 25 minutos.
Entonces, bueno, acá vienen de hecho algunos ejemplos. Tenemos alfa igual a 5 pi cuartos. Entonces, 5 pi cuartos, yo vengo y yo digo, bueno, vamos a calcular el ángulo de referencia de este ángulo. ¿Cómo me doy yo una idea de dónde están ubicados los ángulos? Bueno, yo tengo que ver si esto es mayor que pi medios, por ejemplo, si es mayor a pi, si es mayor a 3 pi medios, y ahí yo me voy a dar una idea de más o menos dónde está. En clase nosotros vamos a estar trabajando obviamente con esto, porque este tema sí es bastante denso y nuevo. Entonces, tenemos casi que iniciar desde cero e ir ahí de la mano. En este caso, bueno, este ángulo se ubica en el tercer cuadrante. ¿Por qué? Porque si nosotros lo pasamos a grados, esto es aproximadamente 225 grados. Y recordemos que, bueno, si nosotros dibujamos el plano por acá, resulta que, bueno, aquí es 0 grados, aquí es 90 grados, por acá, aquí es 180 grados. Por acá 180 grados, acá 270 grados y bueno, ya 360 grados vuelve a coincidir en cero. Entonces yo vengo y yo digo, ah bueno, 225 grados, 5 pi cuartos es 225 grados. ¿Dónde está 225? Ah, mira, 225 está en medio del 180 y el 270. Entonces, ese ángulo va a estar en el tercer cuadrante. Ahora sí, entonces yo vengo y yo calculo el ángulo de referencia de eso. Yo me voy al cuadro anterior y yo veo que para calcular un ángulo de referencia que está en el tercer cuadrante, lo que tengo que hacer es hacer pi, el ángulo menos pi. Entonces yo tengo 5 pi cuartos, que es el ángulo, menos pi. Ah, bueno, el ángulo de referencia es pi cuartos. Y ahí entonces yo resolví el problema de determinar quién es el ángulo de referencia de alfa igual a 5 pi cuartos. De manera similar lo hacemos para beta. Nosotros vemos que esto es mayor a 2 pi. 37 pi noveno, sí, 37 pi novenos, eso es mayor a 2 pi. ¿Qué es lo que hacemos? Ah, bueno, tenemos que eh, dividir entre 2pi y trabajamos con el residuo. Acá ya está dividido. Ustedes lo hacen ahí a mano para que ustedes vean cómo se hace. Hay una división normal, ¿verdad? El residuo es pi novenos. Ahora sí, hay que sacarle el ángulo a pi novenos. Pi novenos es aproximadamente, bueno, es igual a 20 grados. 20 grados está entre 0 y 90, es decir, está en el primer cuadrante. Y recordemos que el ángulo de referencia en el primer cuadrante es igual al ángulo. Entonces, el ángulo de referencia de beta va a ser pi novenos. Luego, bueno, aquí tenemos un ejemplo con el ángulo negativo. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Ah, bueno, vea que 35 menos 35 pi sextos es en sentido antihorario. Y nosotros vemos que, bueno, el lado terminal está en el tercer cuadrante, menos 175 grados. Ahí luego lo hacemos el dibujito y demás en clase. Como en clase retomamos esto, lo vamos a hacer con más detalle. Acá, bueno, los invito a que ustedes vayan experimentando dónde se ubican los ángulos, en cuál cuadrante, por qué en ese cuadrante, cuando son positivos, cuando son negativos y demás, para que en la clase veamos ejemplos enriquecedores. Entonces, bueno, este ángulo es menos 175 grados, está en el tercer cuadrante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ah, bueno, tenemos que obtener el ángulo positivo, pero que esté entre 0 y 2pi. Resulta que el ángulo positivo que tiene el mismo lado terminal es 185 grados. Es decir, 37 pi
sobre 36. Si hacemos el dibujo va a ser mucho más sencillo. Por ejemplo, yo vengo y yo digo, bueno, este es el plano cartesiano. Menos 175 grados, entonces aquí llevo 90. Y digamos, no puedo llegar hasta esta rayita de acá, digamos, hasta este semieje X. ¿Por qué? Porque si llego hasta ahí ya serían menos 180. Entonces, digamos que el ángulo S es este que yo dibujé por acá, en sentido antihorario. Entonces, para determinar el ángulo positivo, yo vengo y voy acá. Yo vengo y digo, bueno, aquí llevo 90, aquí llevo 180, perdón. Aquí yo llevo 180, pero todavía me hace falta este pedacito. ¿Para qué? Bueno, para llegar a el lado terminal que es este. ¿Cuánto mide este pedacito? Bueno, este pedacito mide 5. Yo los invito a que ustedes intenten ver por qué mide 5. Y en clase ya lo terminamos de aclarar. Entonces, nosotros tenemos 180 grados que sumé por acá, más 5 de este pedacito. Es decir, ese ángulo en positivo es 185 grados. Ahora sí, 185 grados es lo mismo que 37 pi sextos. Ahí hacemos la conversión. Y entonces ahora vamos a trabajar con ese ángulo de referencia. Vemos que está en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante lo que hacemos es tomar el ángulo menos pi. Y eso nos da pi entre 36. El ángulo de referencia entonces es pi entre 36. Y ahí, bueno, menos 19 entre 18. Eso queda en el segundo cuadrante y queda como ejercicio entonces comprobar que el ángulo de referencia es pi entre 18. Ahí se los dejo de tarea. Ahora hablemos sobre triángulos especiales. Estos son triángulos en los cuales eso siempre se va a cumplir. Digamos que estas medidas siempre se van a cumplir. Por ejemplo, si la medida, nosotros tenemos ángulos rectos, entonces tenemos ángulo de 90. ¿Sí? Tenemos ángulo de 90 por acá. Ahora, si los dos ángulos restantes miden lo mismo, es decir, miden 45, entonces los catetos van a medir lo mismo. Eso es muy importante. Los catetos miden lo mismo y la hipotenusa va a medir lo que mide el cateto, pero multiplicado por raíz de 2. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos un triángulo especial. Hay varios, pero generalmente se trabajan estos dos. Entonces, ángulo recto, cuyos ángulos internos eh, miden 45. Entonces los catetos miden lo mismo y la hipotenusa mide lo mismo que mide el cateto, pero multiplicado por raíz de 2. Entonces, ese es un triángulo especial. Es literalmente casi que aprendérselos. Luego tenemos otro triángulo especial. Igual, un triángulo recto, pero ahora uno de sus ángulos mide 30 grados y el otro 60 grados. Entonces, muy importante, el lado, o sea, el cateto opuesto al 60 grados va a medir x por raíz de 3. Pero ¿quién es x? Bueno, x es lo que mide el cateto opuesto a 30. Y ahora sí, ¿cuánto mide la hipotenusa? La hipotenusa mide 2x. Entonces, es literalmente aprendérselos. O sea, recordar esta relación. Entonces, ahí, para que ustedes lo aprendan y lo manejen. Estos triángulos son bastante importantes en realidad. Ahora sí, hablemos sobre la circunferencia trigonométrica. ¿Qué es esto de la circunferencia trigonométrica? Ok, resulta que nosotros en el plano cartesiano podemos dibujar una circunferencia que tenga como centro el origen, es decir, tiene como centro el punto 0,0 y tiene además de radio una medida igual a 1. Si nosotros nos devolvemos a lo que se vio en el colegio desde décimo año o un décimo año, no estoy totalmente seguro,
que se trabaja con circunferencias, la ecuación de esa circunferencia sería x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Y resulta que con esta circunferencia yo puedo trabajar la trigonometría. Y uno dice, ah, bueno, ¿y eso qué? ¿Y eso cómo se hace? Bueno, muy fácil. Yo tengo el radio siempre va a ser 1. Yo puedo dibujar triángulos rectángulos, es decir, de esta manera. Yo tengo por todo lado tengo radios, yo puedo dibujar triángulos rectángulos. Luego, obviamente aquí se me forma un ángulo, ¿cierto? Aquí se me forma un ángulo, entonces yo puedo trabajar con las razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cosecante, cotangente y secante. Entonces, a partir de esta circunferencia trigonométrica es que nosotros vamos a estar trabajando con trigonometría. Entonces, veamos. Razones trigonométricas para cualquier ángulo. Entonces, nosotros venimos y lo que vamos a hacer es a trabajar en cómo obtener el valor de una razón trigonométrica para cualquier ángulo, es decir, sea de medida positiva, negativa, pero haciendo uso de la circunferencia trigonométrica. Para esto es que nosotros necesitamos saber cómo obtener el ángulo de referencia y demás. Entonces veamos. Las razones trigonométricas de un ángulo dado, θ, se pueden obtener a partir de las razones trigonométricas, ojo, del ángulo de referencia de θ. Eso es muy importante. Para eso es que nosotros lo necesitamos. A nosotros nos dan cualquier ángulo y nosotros vamos a obtener el ángulo de referencia de ese ángulo que nos dieron. Entonces, por ejemplo, en este caso nos dan el ángulo θ, ¿sí? Que está por acá. ¿Quién es el ángulo de referencia de θ? Ah, bueno, como está en el primer cuadrante, digamos, como está en el primer cuadrante, yo tengo que θ es igual a el ángulo de referencia de θ. Es decir, son el mismo. Entonces, hay que ser siempre, eso sí, muy cuidadosos con los signos de las razones trigonométricas, dependiendo del cuadrante donde se encuentre el lado terminal del ángulo. Y uno dice, bueno, pero ¿qué es esto? Resulta que las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, y todas las que nosotros vimos anteriormente, tienen un signo, al igual que cualquier otra función. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son positivas? Bueno, en el primer cuadrante todas son positivas, todas. Todas las razones trigonométricas van a ser positivas. ¿Quiénes son positivas en el segundo cuadrante? En el segundo cuadrante únicamente el seno y el cosecante. Luego, en el tercer cuadrante son positivas tangente y cotangente. ¿Y quiénes van a ser positivas en el cuarto cuadrante? Ah, bueno, las restantes, coseno y secante. Entonces, muy importante recordar el signo de estas funciones. ¿Quiénes son negativas? En el primer cuadrante ninguna es negativa. En el segundo cuadrante, ¿quiénes van a ser negativas? Ah, bueno, tangente, cotangente, cosecante y secante. ¿Quiénes van a ser negativas en el tercer cuadrante? Ah, bueno, seno, cosecante, coseno y secante. ¿Y quiénes van a ser negativas en el cuarto cuadrante? Seno, cosecante, tangente y cotangente. Entonces, recordar bien ese paso ahí, ese cuadro de los signos. Ahora, ¿cuáles son los pasos para calcular las razones trigonométricas de un ángulo? Ok, primero vamos a ubicar el ángulo en el plano cartesiano. Después vamos a determinar el ángulo de referencia del ángulo que ya nosotros ubicamos. Después vamos a determinar las razones del ángulo de referencia, es decir, vamos a dibujar el triángulo rectángulo y vamos a aplicar lo que aprendimos en las primeras diapositivas. Por ejemplo, el seno de ese ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa y así sucesivamente. Cuarto paso es asignar el signo a la razón trigonométrica que yo estoy calculando
según el cuadrante donde se ubica el lado terminal. Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando con la función coseno, bueno, coseno es positiva únicamente en el primer cuadrante y en el último cuadrante, en el primero y en el cuarto. Entonces, no sé, si yo quiero calcular coseno de alfa y resulta que el lado terminal de alfa está en el segundo cuadrante, bueno, entonces en ese cuadrante coseno es negativo. Entonces yo tengo que ponerle un negativo ahí. Veamos un ejemplo. Determinar las 6 razones trigonométricas ¿para quién? Para este ángulo. El ángulo de 5 pi sextos. Entonces, primero vamos a ubicar ese ángulo en el plano cartesiano. Entonces, dibujamos el plano cartesiano, ubicamos ese ángulo, ¿sí? Este ángulo es este que dibujamos acá. 5 pi sextos eh, está en el segundo cuadrante. Es este que se dibuja acá en verde. Es decir, su lado terminal está acá. ¿Quién es el ángulo de referencia? Es el siguiente paso. Recuerden que el ángulo de referencia es el ángulo que se forma entre el lado terminal, que es este que está acá en negro, y el semieje X. Entonces, paso 2, ubicar el ángulo de referencia, que va a ser este que está acá en rojo. Ese es A sub R. Veamos que, bueno, A sub R en el segundo cuadrante, recuerden que lo que hacemos es pi menos 5 pi sextos. Así es como nosotros calculábamos el ángulo de referencia si el lado terminal está en el segundo cuadrante. Entonces, para calcular eso, lo apunto por acá, es pi menos alfa, es decir, pi menos 5 pi sextos. Pi menos 5 pi sextos es pi sextos. Entonces ya ubicamos, ya determinamos quién es el ángulo de referencia. Ahora vamos a ver lo siguiente. Ahora vamos a determinar las razones trigonométricas para ese ángulo de referencia, para pi sextos. Entonces, seno de pi sextos es igual a 1/2. Luego, coseno de pi sextos es igual a raíz de 3 entre 2. Tangente de pi sextos es igual a raíz de 3 entre 3. Esto lo pueden hacer con la calculadora, ¿verdad? No es que yo me lo sé ahí todos. Pi sextos sí es un ángulo que uno se lo puede aprender. Igual que pi tercios, pi medios y cosas, algunos ángulos que van a ser muy específicos. Luego los vamos a estar trabajando. Luego, cosecante de pi sextos es igual a 2. Secante de pi sextos es igual a 2 por raíz de 3 entre 3. Entonces, cosas importantes a recordar acá. Bueno, muy importante verificar que la calculadora esté en radianes. Vean que el ángulo está en radianes. La calculadora debe de estar en radianes para obtener la respuesta correcta. Ahora sí, una vez que yo obtuve las 6 razones trigonométricas bueno, me falta acá una, me falta cotangente. Ajá, cotangente de pi sextos es raíz de 3. Ahora sí, una vez que yo obtuve las 6 razones trigonométricas utilizando la calculadora, ¿sí? Seno de el ángulo es tanto. Lo que voy a hacer es asignarle el signo a cada una de estas razones. Entonces, vean que el ángulo de referencia se encontraba en el segundo cuadrante, ¿cierto? O sea, el ángulo original se encuentra en el segundo cuadrante. Entonces, ¿qué signo tiene el seno en el segundo cuadrante? Ok, recordemos que el seno solo es positivo en el primero y en el segundo cuadrante. Entonces, el seno es positivo. En el segundo cuadrante lo dejo positivo. Coseno es positivo en el primero y en el último. Entonces, en el segundo cuadrante es negativo. Entonces, yo le agrego un menos. Tangente, tangente es positivo en el primero y en el tercer cuadrante. Entonces en el segundo y en el cuarto es negativo. Le agrego un menos. Luego cosecante, cosecante es positivo en el primero y en el segundo. Entonces lo dejo positivo.
secante, bueno, secante es positivo ¿en dónde? En el primero y en el último. Entonces tengo que agregarle un menos. Y lo mismo con cotangente. Cotangente es positivo en el primero y en el tercero. Entonces en el segundo es negativo. Le agrego un menos. Y ahí ya yo obtuve las 6 razones trigonométricas de estos ángulos. Entonces, bueno, ya acá en la última diapositiva son valores que podrían ser de utilidad. Entonces, ahí para más o menos ubicarse en dónde se encuentran los ángulos. Esta es una con los ángulos más representativos. Por ejemplo, bueno, 60 grados es igual a pi tercios, 45 grados es igual a pi cuartos. Todos estos son los que yo a ustedes les dije. 30 grados es igual a pi sextos. Y bueno, ahí están donde se ubican. Por ejemplo, estos tres se ubican en el primer cuadrante, así con cada uno de los que siguen acá. Tenemos los que se ubican en el segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Qué son estos pares ordenados? Bueno, estos pares ordenados tienen la forma coseno de este ángulo, coma, seno de este ángulo. Es decir, la x es coseno, la y es seno. Por ejemplo, seno de 60. Bueno, seno de 60 o seno de pi tercios es un medio. Eso es básicamente lo que estábamos ubicando. Esto es lo que nos dicen estos pares ordenados. Y bueno, hasta acá entonces llegamos. Espero que les haya bastante utilidad de este video. Y nos veríamos el próximo lunes en la clase para retomar las dudas y retomar acá un poco sobre los ejemplos con más detalle. Entonces, hasta luego.